Bitácora del primer oficial, fecha estelar 175.8. Hace 2 meses me encuentro de misión buscando unos anillos de difracción como si fuera un elfo del Señor de los Anillos, mientras el capitán y el doctor McCoy se fueron a Las Vegas. Empiezo a sospechar que me querían sacar del medio y cuando vuelvo a la nave voy a iniciar el trámite de queja por triplicado con virome azul gruesa, como corresponde. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén mirando. Yo soy Damián Gulich y este es un nuevo encuentro de física. Un repaso de cosas que vimos en el encuentro anterior. Consideramos rayos luminosos, llamémoslos A y B. En las situaciones en que los vimos, esos rayos salían de alguna geometría razonablemente paralelos, pero tarde o temprano convergían en algún punto P del espacio en el cual interferían. Si los rayos eran mutuamente coherentes, es decir, había una diferencia de fase constante entre ellos, podíamos calcular específicamente cómo era la intensidad asociada a esa interferencia en el punto P. Un caso de interés que vimos era cuando las dos intensidades eran iguales, llamémoslas así 0, podíamos encontrar nuestra expresión para I en función de la diferencia de fase como 4 y 0 coseno al cuadrado de delta sobre 2, donde delta es la diferencia de fase entre esos dos rayos en el punto que estamos considerando. En general siempre hay máximos y mínimos de intensidad en función de los valores de delta, pero en este caso particular en que las dos intensidades son iguales, bueno, se puede llegar a dar una cancelación absoluta. Las posiciones de los máximos y mínimos se podían encontrar con estas relaciones. La condición de interferencia constructiva se satisface cuando delta es de la forma 2mpi con m tomando estos valores que están acá. Esto es de vuelta un máximo de intensidad. Y la condición de interferencia destructiva es cuando delta toma esta forma, es decir, 2m más 1 veces pi con m tomando estos valores. Esto me da los mínimos. En el caso de dos fuentes que tienen intensidades iguales, el mínimo da 0 de intensidad. Una aproximación inmediata de esto es la experiencia de Young, vista desde arriba. Son dos rendijas en una placa que es opaca. Esas dos rendijas son muy pero muy finitas y están separadas una cierta distancia a. Y nosotros hacíamos pasar luz a través de estas dos rendijas de manera tal que funcionara como dos fuentes puntuales. Los rayos de esas dos fuentes vistos sobre una pantalla en algún punto son mutuamente coherentes. La distancia D tiene que ser una distancia grande y mirábamos cómo era la distribución de intensidad, por ejemplo, en función de la posición sobre una pantalla. Eso fue un caso particular que dijimos de hacer una aproximación en el centro de la pantalla, donde valía una aproximación del seno como la tangente. Pero podemos escribir todo en términos del ángulo, más exactamente. El ángulo es θ, ese ángulo está medido respecto del eje de simetría de este sistema, y la expresión que teníamos para la intensidad se escribe en función del ángulo indirectamente de esta manera. Y en función de θ es 4 y 0 coseno al cuadrado de alfa, donde alfa es delta sobre 2. Y delta sobre 2 en forma general es pi a sobre lambda seno de θ. Hoy entonces vamos a hablar sobre difracción de Fraunhofer. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o atravesar una rendija. Es decir, es un efecto de bordes. La difracción le sucede a todo tipo de ondas, desde las ondas sonoras, las ondas en la superficie de un fluido y las ondas electromagnéticas como lo puede ser, por ejemplo, la luz visible, las ondas de radio, los rayos X, etc. Un ingrediente importante de esto es la coherencia de las ondas con las que estamos trabajando. Bueno, ejemplos. Acá tenemos lo que sería un frente de onda plano, es decir, un montón de olas paralelas que se encuentra con un obstáculo, que en este caso es un petrolero, y ese frente de onda plano se deforma y es así como se deforma en este caso. Pero a la luz también le puede suceder, por ejemplo, cuando estamos iluminando un objeto opaco y vemos el borde, vemos una variación modulada de intensidad. Esto podría ser el borde de una rendija visto muy de cerca, o en un perfil más grande, iluminado en las condiciones adecuadas, también vemos un fenómeno similar. Si entonces tenemos que considerar frentes de onda que se deforman, vamos a tener que sofisticar un poco nuestra concepción de cómo funcionan estos frentes de onda. Y entonces llega lo que se conoce como el principio de Huygens y Fresnel, que dice lo siguiente: cada punto sin obstrucción de un frente de onda en un instante de tiempo determinado sirve como fuente de trenes de onda secundarios esféricos de la misma frecuencia que la onda primaria. La amplitud del campo óptico en cualquier punto más allá es la superposición de todos estos frentes de onda
considerando sus amplitudes y sus fases relativas. Y acá lo tenemos ilustrado. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, acá tenemos en esta línea gruesa dibujado un frente de onda a lo largo del tiempo. Este es el frente de onda del momento 1, este es el frente de onda del momento 2 y el momento 3. ¿Y qué quiere decir Huygens y Fresnel? Bueno, que yo en el primer momento puedo considerar que este frente de onda está compuesto por un montón de fuentes puntuales, de manera tal que cuando yo quiera saber cómo es ese frente de onda en algún instante posterior, lo que voy a tener que hacer es considerar la contribución de todas las fuentes puntuales que tuvimos antes. Y si quiero ver más adelante del tiempo, bueno, tendré que imaginarme esto como compuesto por un montón de fuentes puntuales y luego en ese otro punto considerar la suma de todas esas contribuciones de cada una de esas fuentes puntuales. La idea es ver las figuras de difracción y para eso vamos a establecer las condiciones en las cuales esto se puede ver como corresponde. Y eso nos lleva a presentar las condiciones de Fraunhofer. Así que digamos que vamos a considerar luz coherente que llega como onda plana de longitud de onda lambda a una cierta rendija de ancho b. Y entonces cada punto de la abertura se comporta como una pequeña fuente de luz por el principio de Huygens. Se observa el mismo patrón sobre una pantalla en dos posibilidades. Primera posibilidad es la que tenemos acá y es la que se llama la condición de campo lejano. ¿En qué condiciones se satisface esto? Bueno, cuando la distancia D, que está entre la rendija y la pantalla, cumple que D es mucho más grande que B cuadrado sobre lambda. Bueno, la experiencia de Young que nosotros describimos en el encuentro anterior estaba más o menos encuadrada dentro de estas condiciones de campo lejano. ¿Por qué? Porque mirábamos las cosas a una distancia lo suficientemente grande como para que los rayos que salían razonablemente paralelos de las dos rendijas, bueno, llegaran eventualmente a interferir en un punto sobre la pantalla. La otra posibilidad es utilizando una lente y de eso vamos a hablar extensamente en el encuentro sobre lentes. Pero la idea es poner una lente convergente justo después de la ranura, de la abertura, y hacer que la distancia entre la lente y la pantalla sea exactamente una distancia f, que se llama la distancia focal de la lente y que le es característica. Esto también garantiza que rayos que vienen paralelos se junten en un punto sobre la pantalla. ¿Quién dice una pantalla? Está hablando de un sensor. Y permítanme dibujar de vuelta la condición del plano focal de una lente convergente. Tenemos nuestra abertura de ancho B, tenemos una lente y ponemos nuestro sensor a una distancia focal de esta lente. Pero podemos hacer lo siguiente, podemos prolongar esta línea de esta manera y esta otra de esta manera. Y esencialmente lo que tenemos es la sección del ojo humano. ¿Por qué? Porque la abertura es la pupila, después tenemos el cristalino que enfoca la luz en la parte sensible del ojo, que es la retina, y así es como se forman las imágenes. Conclusión, el ojo humano está en condiciones de Fraunhofer y todos los fenómenos de difracción los vamos a poder ver con el ojo humano. Y de hecho también están en condiciones de Fraunhofer las cámaras de los celulares, las cámaras web con las que uno charla. Difracción de una abertura circular. Cuando en condiciones de Fraunhofer cualquiera de sus dos variantes se hace pasar luz a través de una pequeña abertura circular de diámetro W, no se produce un punto brillante como imagen, sino un disco circular difuso que es conocido como disco de Airy. Y alrededor, mucho más débiles, hay una serie de anillos concéntricos que lo rodean. Esta figura, en general se la conoce como figura total de Airy o manchas de Airy. Hay muchas maneras de llamarlo, pero la parte central bien concentrada se llama disco de Airy, después tenemos los anillos. Este ejemplo de difracción es de muchísima importancia porque el ojo humano y muchos instrumentos ópticos tienen aberturas circulares. En general se dice que todo sistema óptico está limitado por difracción y vamos a ver por qué. Acá tenemos el patrón de difracción producido por una pequeña abertura. Este es el patrón de difracción producido por una abertura más grande, es decir, el diámetro W aumentó. Y se puede tomar
la intensidad en función de la distancia radial, y eso se puede dibujar. Al fin y al cabo nos va a quedar esta representación. Podemos hacer un corte de eso y acá nos va a quedar también la intensidad en función de la distancia radial. Y se confirma esto que estamos diciendo, que hay una mancha muy concentrada de luz y luego seguida por los cortes de los anillos que rodean esa mancha central. Bueno, acá tengo una fuente de láser y acá tengo una sucesión de orificios sobre papel de aluminio. Este es más grande, este es más pequeño y así hasta este que es el más pequeño. Y sobre la pantalla estamos viendo en condiciones de Fraunhofer la figura de difracción. En este momento estamos mirando la apertura más grande. Estamos viendo todo con una lente. Y acá tenemos la figura de Airy para la abertura más grande. El disco central tiene unos 6,5 centímetros de diámetro. Ahora puse la segunda pupila y el disco principal de Airy es mucho más grande. En este caso, el diámetro es de unos 16 centímetros en las mismas condiciones. Y ahora el turno de la última pupila, que sobre la pantalla tiene un diámetro su disco de Airy de unos 35-37 centímetros. Si tuviéramos muchísimo más tiempo, podríamos desarrollar una expresión analítica para la intensidad luminosa en función del ángulo θ. ¿Cómo se mide el ángulo θ? Bueno, se mide desde el eje marcado por los rayos de la onda plana, sin perturbar por esta abertura de ancho W. Esto es lo que se observa sobre la pantalla o sensor, y este es el perfil de intensidad, por ejemplo, corriéndonos en esta dirección, o corriéndonos en esta dirección, o corriéndonos en esta dirección, porque esta figura tiene una simetría cilíndrica al fin y al cabo. ¿Cómo es la expresión para la intensidad en función del ángulo? Bueno, es una cierta intensidad, I0, que es la intensidad que se tiene máxima acá en el centro, multiplicada por el cuadrado de ¿qué cosa? El cuadrado de una cierta función J1, en cuyo argumento mide K por W, seno de θ sobre 2, dividido KW seno de θ. Este número K es 2pi sobre lambda. Y esta función J1 es una función especial que se llama J de Bessel. Y no nos tiene que asustar porque todos los graficadores computacionales lo tienen. Y es solamente una función especial, así como lo es el seno y el coseno. Una zona muy importante en este caso es la zona del primer mínimo de intensidad. Acordémonos que si dibujamos esto tenemos algo muy concentrado para el ángulo igual a 0 y luego va bajando hasta un primer mínimo que marca el fin de lo que sería el disco central, y luego empiezan los anillos que están alrededor de este disco de Airy. Si la abertura tiene un diámetro W, el primer mínimo de intensidad se encuentra numéricamente de esta manera. El seno del ángulo mínimo es aproximadamente, si el ángulo es pequeño, a su argumento en radianes, y esto es 1,22 veces lambda sobre W. Con esto se puede encontrar el radio del primer anillo oscuro, que se considera en términos prácticos como la extensión de lo que se llama disco de Airy. La difracción limita la resolución de objetos vistos a través de un sistema óptico. Por ejemplo, en el caso de un telescopio refractor tradicional, en el rango del visible, no todas las estrellas cercanas son distinguibles unas de las otras. Para obtener mayores resoluciones, lo que se requiere son o bien mayores diámetros para los instrumentos o menores longitudes de onda. Llegamos entonces a lo que se conoce como el criterio de Rayleigh para la abertura circular. ¿En qué consiste este problema? Bueno, la difracción por aberturas circulares es de mucha importancia porque el ojo y muchos instrumentos ópticos tienen este tipo de aberturas. Esta limitación en la resolución de las imágenes se cuantifica en términos de lo que se conoce como el criterio de Rayleigh, con el que la resolución límite para un sistema puede ser calculada. Entonces vemos en condiciones de Fraunhofer dos objetos luminosos, dos fuentes que son incoherentes entre sí, y para poder resolverlos con una lente circular de cierto diámetro W, que es la abertura, el límite de difracción de resolución ocurre cuando el máximo de intensidad de la imagen del segundo objeto se localiza en la posición del primer mínimo del patrón de difracción del primer objeto.
Acá tenemos representado este problema en el cual consideramos dos fuentes que son mutuamente incoherentes. Es decir, que cuando observemos en condiciones de Fraunhofer el término de interferencia no nos va a molestar. La luz pasa a través de una abertura de ancho W, en este caso estamos utilizando una lente y estamos poniendo la pantalla justo a la distancia focal de la lente. Cada una de las fuentes va a producir su propia figura de difracción, que va a ser una figura de Airy. Y esto es lo que se va a observar como intensidad sobre una pantalla, es decir, esta mancha que es la suma punto a punto de las intensidades de cada una de las figuras de Airy. Ahora, si angularmente están lo suficientemente separadas, las dos figuras lo que vamos a ver son dos patrones de Airy bien separados, pero a medida que se van acercando angularmente se van juntando y se van fusionando y da lugar a esta cosa. Entonces Lord Rayleigh lo que nos da es un criterio cuantitativo para decir qué tanto se pueden acercar angularmente como para poder afirmar taxativamente que son dos fuentes separadas, es decir, que son dos objetos separados. Acá tenemos de vuelta, lo decimos, dos fuentes luminosas que hacen sus rayos, que pasan por esta abertura de ancho W, de diámetro W, porque es circular, y estas dos fuentes no son coherentes, así que no hay término de interferencia, y no tienen por qué estar en el mismo plano, pueden ser dos estrellas distantes que están una a una distancia distinta de la otra respecto de la abertura. Bueno, y lo que nos va a interesar es medir el ángulo que forma la línea que va desde la fuente, cada una, hasta el centro de su disco de Airy. Y acá está representado la condición del ángulo más chico que me permite afirmar que estas dos son dos figuras, efectivamente son dos figuras separadas. Si el ángulo es más chico, ya no puedo afirmar que son dos fuentes separadas. ¿Y cuál es la peculiaridad de esto? Bueno, el ángulo más pequeño que me permite resolverlas sucede cuando el máximo de una está ubicado justo donde está el mínimo de la otra. Si el ángulo se achica, ya no se pueden distinguir. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo se le llama el ángulo de Rayleigh y numéricamente es 1,22 veces lambda sobre W. Lambda es la longitud de onda que estamos considerando y W es el diámetro de la abertura. Acá tenemos representados tres casos. Por ejemplo, cuando las dos fuentes están perfectamente resueltas. Uno ve sobre un sensor cómo estos dos discos de Airy están perfectamente bien separados. Caso extremo, estamos con una separación angular que está por debajo del ángulo de resolución, por debajo del ángulo de Rayleigh, y no podemos afirmar con esta figura que estemos trabajando con dos fuentes separadas. Y este es el caso del borde, donde están justamente resueltas. Es decir, si el ángulo fuera menor, ya no se podrían resolver. Y de vuelta, ¿qué sucede? Que el máximo de una está justo donde está el mínimo de la otra. ¿Cuánto vale este ángulo de resolución? 1,22 veces lambda sobre W. Si uno pone una de estas pupilas muy pequeñas, llamadas pinholes, porque están hechas con agujeros de alfiler, delante de la cámara, uno achica drásticamente la pupila de la cámara. Y entonces las cosas que en condiciones normales se pueden resolver, ya no se pueden resolver tan fácilmente. Como por ejemplo este juego de luces, que si uno quitara esto las podría ver todas perfectamente bien resueltas, pero en este momento todas las luces LED son todas manchas de Airy y algunas pueden resolverse y otras no pueden resolverse. Por ejemplo, unas luces LED tienen un montón de colores porque además sucede que en las manchas de Airy el diámetro del disco también depende de la longitud de onda y por lo tanto si iluminamos con distintas longitudes de onda, los discos no van a tener el mismo diámetro y los anillos tampoco y por lo tanto vamos a ver dispersión cromática. El pinhole delante de la lente del celular tiene el bonus track de permitirnos sacar en modo macro sin ningún tipo de óptica auxiliar. Me estoy acercando a una escala de un calibre que en condiciones normales el celular no podría enfocar y sin embargo ahora yo puedo acercarme mucho y ver bien en detalle esta escala milimetrada.
Todos los instrumentos que tengan una pupila de entrada de luz entonces están limitados por difracción y el ojo humano no es la excepción. Así que supongamos que estamos trabajando con luz de 500 nanómetros, es decir, luz verdosa, y supongamos que el diámetro de la pupila del ojo descansado es de 3 milímetros. En esas condiciones, el ángulo de resolución que esperamos para el ojo humano es de 41,9 segundos sexagesimales. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que, por ejemplo, dos puntos luminosos que están a 1 milímetro de distancia uno del otro pueden resolverse en condiciones ideales a unos 6 metros. Desde luego, los efectos visuales, seguro yo tengo un montón de esos, acortan esa distancia. El siguiente instrumento óptico por excelencia después del ojo es el telescopio. Y también va a estar limitado por difracción. Así que podemos suponer también una longitud de onda análoga a la que tiene más sensibilidad el ojo humano, los 500 nanómetros, en el orden del verde. Y en este caso en particular, este telescopio tiene una pupila de 3 centímetros de diámetro. Entonces el ángulo de resolución para este telescopio, calculado según Rayleigh, es de 3,43 segundos de arco. Sin embargo, podemos considerar otros telescopios más grandes, como lo es el telescopio espacial Hubble, que tiene un diámetro muy grande. El diámetro de su pupila es de 2,4 metros y ese telescopio está en órbita. Y por lo tanto, el criterio de Rayleigh me dice que puede resolver cosas con un ángulo de 0,043 segundos de arco. Desde luego, un telescopio en la Tierra con el mismo diámetro que el Hubble solamente resuelve entre 0,5 segundos y 2 segundos, y esto es por la turbulencia atmosférica. Después voy a tratar de conseguirles el vínculo a este video que está acá, que muestra una estrella que es una simulación de lo que se ve en un muy buen día, y esa estrella empieza a moverse un montón, y eso limita la resolución de un telescopio en tierra. Sin embargo, el Hubble no está sujeto a la turbulencia atmosférica y por lo tanto puede resolver cosas con mucha precisión. Y es así como podemos ver estos objetos distantes, y fíjense que la distancia de acá hasta acá es de 1 segundo de arco, sexagesimal desde luego. Caso de difracción de una rendija rectangular. Ahora, en vez de una abertura circular, vamos a trabajar con una rendija rectangular, siempre vista en condiciones de Fraunhofer. Yo les dejo el desarrollo detallado de la expresión de la intensidad en función del ángulo para este caso. La idea es tomar el frente de onda plano que llega hasta la abertura y usar el principio de Huygens-Fresnel para encontrar la amplitud del campo eléctrico en el punto de interés, como contribución de muchas fuentes puntuales que puedo imaginarme sobre dicho frente al pasar por la abertura. Todas esas pequeñas fuentes que nos imaginamos tienen igual intensidad y por lo tanto las amplitudes de sus campos eléctricos van a ser todas iguales, pero oscilan senoidalmente esas amplitudes en el tiempo con una diferencia de fase fija entre sí. La respuesta total va a ser hallable usando el mismo método de fasores que vimos en el encuentro sobre corriente alterna. En función del ángulo con el que estemos mirando, va a aparecer para la amplitud del campo eléctrico total una diferencia de fase, beta, que tiene la forma pi b sobre lambda seno de teta. Teta es el ángulo con el que estamos viendo respecto a los rayos sin perturbar, b es el ancho de la rendija y lambda es la longitud de onda. Haciendo un salto al infinito, podemos encontrar que la amplitud total del campo eléctrico cuando uno mira a determinado ángulo teta este problema es la amplitud del campo eléctrico a ángulo cero por el seno de beta sobre beta. Como en general la intensidad es la velocidad de propagación, que tomemos que es la velocidad de la luz en el vacío, por la constante epsilon, que en este caso es epsilon 0, por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado dividido 2, entonces podemos reemplazar esta información y encontrar cómo es la intensidad o irradiancia en función del ángulo teta. Y nos queda como I0, y en 0 es la intensidad cuando el ángulo es 0, es la referencia, por el seno cuadrado de beta sobre beta al cuadrado. Ahora una convención para entendernos mejor. Cuando escribimos esta función de esta forma, y en función del ángulo igual a i en 0 por el seno cuadrado de beta sobre beta al cuadrado, vemos que seno cuadrado de beta sobre beta al cuadrado tiene problemas cuando beta es igual a 0, es decir, cuando el ángulo es 0. Entonces, ¿qué presupone en realidad? ¿Qué significa lo que queremos decir acá? Bueno, en realidad, si somos detallistas, tendríamos que escribir esta forma que está acá. Tendríamos que decir que la intensidad en función del ángulo es
la intensidad a ángulo cero por el seno al cuadrado de beta sobre beta al cuadrado cuando beta es distinto de cero, mientras que da directamente I en cero cuando beta es igual a cero. Otra manera elegante que tienen algunos libros de decir esto es expresarlo como I en cero por el sec al cuadrado de beta, donde sec es el seno cardinal y significa seno de beta sobre beta cuando beta es distinto de 0 y 1 cuando beta es igual a 1. Desde luego ese seno cardinal está elevado al cuadrado. Eso es una sutileza y un detalle. Pero con manejarnos de esta manera y saber que no hay ninguna pinchadura cuando el ángulo es 0, vamos a estar muy bien. De vuelta, acá tenemos la función y en función de teta, representada en función de beta, hay una parte muy concentrada en el centro y luego unas jorobas laterales. Esto es simétrico respecto del origen, cuando beta es igual a 0. Lugares de interés. Bueno, los lugares de interés son los mínimos y los máximos. Ahora vamos a ver qué forma tienen los mínimos y los máximos. ¿Cómo se le llama a cada parte? Bueno, la parte donde está el máximo central, a esto se lo conoce como lóbulo central. Y después cada una de estas jorobas se conoce como lóbulo lateral. Tenemos nuestra función que nos dice la intensidad en función del argumento beta. Beta es de esta forma, pi b sobre lambda seno de teta, o sea que también está metida la información del ángulo con respecto al cual estamos mirando. Y podemos dibujar esta función. En este caso está dibujada i sobre i0 de manera tal que el máximo da en 1. Pero podrían dibujarla con un máximo en i de 0 y es lo mismo. Y tenemos su máximo bien concentrado en el medio y después tenemos otras montañas alrededor. A esta región central se la llama lóbulo principal o lóbulo central. Y después cada una de las montañitas que están a los costados se llaman lóbulos laterales. Este es el lóbulo central, este es el primer lóbulo lateral, el segundo lóbulo lateral hacia la derecha. Después hacia la izquierda también tenemos el primer lóbulo lateral, el segundo lóbulo lateral, etc. Ahora encontremos por ejemplo los mínimos. Los mínimos suceden cuando el seno al cuadrado da 0. ¿Y eso qué condición tiene? Bueno, que el argumento del seno sea de la forma más menos k veces pi, donde k es 1, 2, 3, etc. ¿Por qué no 0? Porque si fuera 0 estaríamos en este lugar, y en este lugar en vez de un mínimo lo que tenemos es un bruto máximo. Así que cuidado, sutileza de esto, cómo se cuentan estos índices. Para los mínimos solamente arrancamos en 1. Desde luego esto lo que significa es que por ejemplo el seno de beta de esta expresión se puede encontrar como k veces lambda sobre b, donde lambda es la longitud de onda, b es el ancho de la rendija. En el gráfico siempre se indican los mínimos. Entonces acá este punto corresponde a k igual a 1, este punto corresponde a k igual a 2 y este corresponde a k igual a 3. De este lado k igual a menos 1, k igual a menos 2, k igual a menos 3 y así sucesivamente. Para los máximos no nos vamos a meter mucho, pero digamos que tenemos que imponer la condición de máximo. La primera condición de máximo es que la derivada de seno de beta sobre beta sea 0, primera condición. La segunda condición es que la derivada segunda sea negativa. Pero planteando esta primera condición llegamos a esta ecuación, es decir, tendremos que encontrar los lugares beta donde beta sea igual a su tangente. Esto es una ecuación trascendente, es decir, no se resuelve trivialmente, se puede hacer numéricamente o gráficamente. Acá tenemos dibujada la tangente, que es una función periódica, y en esta línea recta la identidad. Los lugares donde se juntan esas dos funciones son lugares donde beta es igual a la tangente de beta. Las soluciones numéricas desde luego se pueden encontrar en paquetes populares de cómputo y tienen estas formas que están acá. Pero nosotros nos vamos a manejar con los mínimos porque esos son los lugares que más nos interesan. La figura de difracción se puede utilizar para medir el ancho de una rendija muy angosta. Podemos hacer esta experiencia en condiciones de Fraunhofer de campo lejano, es decir, mirar una distancia d que sea lo suficientemente grande, o reemplazarlo por la distancia f de una lente que se pone acá adelante. En este caso elegí utilizar la condición de distancia d. Se va a ver una distribución de luz que está muy concentrada en la región central cuando el ángulo es 0, y luego vamos a tener un mínimo y luego el primer lóbulo lateral y etcétera. Cuando uno observa esto sobre una pantalla, lo puede utilizar para calcular el ancho de la rendija. ¿Y cómo se hace? Uno sabe analíticamente la expresión para la intensidad en función de beta. Y sabemos plantear la condición de mínimo. Los mínimos suceden cuando beta es de la forma más menos k veces pi, donde k es igual a 1, 2, 3. Esto impone que el seno de teta
sea de la forma k veces lambda sobre b, donde lambda es la longitud de onda que estamos usando, b es el ancho de la rendija. Entonces, en la región central de la pantalla, cerca del eje de simetría, podemos hacer la aproximación de siempre, decir que el seno de teta es aproximadamente lo mismo que la tangente y decir que esto es la coordenada y dividido en la distancia d. Si estuviéramos utilizando una lente de distancia focal f, usaríamos f en este caso. Y podemos ver el ángulo en el que sucede el primer mínimo. Desde luego, esto será en la posición y késima del mínimo y esto es de la forma k veces lambda sobre b, donde esta parte vino de esta igualdad que está acá. Entonces podemos encontrar de esta relación la distancia que hay entre el origen y el primer mínimo, que va a quedar de esta forma, ¿sí? Va a ser k veces de lambda sobre b. Y el ancho del lóbulo principal, que eso es lo que se puede medir con menos error, en un experimento sobre una pantalla, nos va a quedar como 2 veces esta distancia. Así que el ancho del lóbulo principal sobre la pantalla es 2 veces de lambda sobre b. Entonces, si en una experiencia nosotros medimos el ancho total del lóbulo central de difracción, entonces podemos con esa información determinar el ancho de la rendija o ranura, como lo quieran llamar. De esta manera, b es igual a 2 veces de lambda sobre el ancho que medimos del lóbulo principal. Algo interesante para notar de esto es que el ancho del lóbulo principal es inversamente proporcional a el ancho de la rendija. Y entonces, si nosotros aumentamos el ancho de la rendija, entonces el lóbulo principal se hace más angosto. Y viceversa, si vamos angostando la rendija, entonces el lóbulo principal se va haciendo cada vez más ancho. A la experiencia de difracción por una ranura de ancho variable la podemos hacer con un láser desde luego y un calibre de razonablemente buena calidad que puede ajustar su abertura según uno desee. Y uno puede ver luego la figura de difracción sobre la pantalla. Acá tenemos el patrón de difracción sobre la pantalla a unos 3 metros más o menos de la abertura que hicimos con el calibre. Y ahora voy a ir hacia el calibre y voy a ir achicando la abertura y fíjense lo que va sucediendo con la figura de difracción. Ahora discutamos sobre el efecto de difracción e interferencia en dos rendijas rectangulares iguales. Cuando discutimos la experiencia de Young dijimos que las rendijas eran infinitamente delgadas, pero ahora tenemos que empezar a considerar los efectos de la difracción. Acá tenemos comparadas dos situaciones con cosas que son casi iguales. Arriba tengo la figura de difracción en condiciones de Fraunhofer para una sola ranura de determinado ancho, no interesa. Y abajo lo que tenemos son dos ranuras de exactamente el mismo ancho que la del primer caso, pero separadas una cierta distancia. ¿Qué es lo que cambió de una a la otra? Bueno, de una a la otra lo que sucedió es que se agregó una nueva rendija. Y por lo tanto lo que se incorporó ahora es el efecto de interferencia. Pero hay algo que no ha cambiado de una a la otra, que es el ancho de las rendijas. Y entonces ¿eso qué quiere decir? Bueno, que se ha conservado el efecto a gran escala de ¿qué cosa? De la difracción por el tamaño de cada rendija. Entonces, cuando hacemos en general una experiencia de este tipo, vamos a tener combinados los dos factores, la difracción y la interferencia. La difracción está vinculada con el ancho de las rendijas, es lo que modula desde afuera, y la interferencia es lo de alta frecuencia que modula adentro de los lóbulos de difracción. La idea ahora es partir de lo que sabemos de Young para modificarlo e introducir la información de difracción. Y bueno, ¿cómo era lo que sabíamos de Young? Bueno, digamos que la intensidad en función del ángulo es 4 veces por I0 de Young, pongámosle este nombre por ahora, por el coseno al cuadrado de alfa, donde alfa es de la forma pi a sobre lambda seno de teta. A es la distancia, ahora diremos que es la distancia centro a centro entre las rendijas. Y en condiciones de Fraunhofer vamos a considerar ahora lo que aporta el ancho B
de cada una de estas ranuras y que aporta el efecto de difracción. Es decir, vamos a modificar este término que está acá, I0 de Young, y entonces diremos que a través de esta parte es que se incorpora la información de la difracción. Y por la difracción sabíamos que eso estaba modulado por una constante, por el seno al cuadrado de beta sobre beta al cuadrado, donde beta es pi b sobre lambda seno de teta. Y entonces el efecto combinado se puede escribir de esta manera, que la intensidad en función del ángulo para esta experiencia es 4 veces I0 por el seno al cuadrado de beta sobre beta al cuadrado por el coseno al cuadrado de alfa, donde I0 es la intensidad aportada por cada una de las rendijas. Metámonos un poco en la anatomía de esta expresión. Y en función de teta es 4I0 seno al cuadrado de beta sobre beta al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. La parte seno al cuadrado de beta sobre beta al cuadrado nos está hablando del efecto de la difracción, es decir, considerar el ancho finito de las rendijas. Y la parte que nos dice coseno al cuadrado de alfa nos está hablando del término interferencia, es decir, cómo están interfiriendo entre sí cada una de las rendijas. Desde luego, beta es pi b sobre lambda seno de teta, b es el ancho de cada una de las rendijas, alfa es pi a sobre lambda seno de teta, a es la distancia medida centro a centro entre las rendijas. Es interesante notar que el factor alfa, desde luego, cumple con sus ciclos más rápidamente que beta, dado que a es mayor que b, y por eso el efecto de la interferencia tiene muchos más ciclos que el efecto de la difracción. ¿Dónde suceden los mínimos de difracción? Bueno, eso sucede en los lugares donde beta es más menos k veces pi, donde k toma valores 1, 2, 3 en adelante. ¿Dónde suceden los mínimos de interferencia? Suceden cuando alfa es de la forma más menos m más un medio de pi, donde m puede valer 0, 1, 2, 3, etc. Esta forma no es caprichosa, recuerden que alfa es la mitad de delta y la condición de mínimos y máximos viene dada por delta desde antes. Y la que más me va a interesar en este caso es donde caen los máximos de interferencia, y esto sucede cuando alfa es de la forma más menos m pi con m igual a 0, 1, 2, 3, etc. Hay un efecto muy pero muy interesante que sucede cuando un máximo de interferencia sucede en el mismo lugar que un mínimo de difracción. A esto se lo llama orden perdido. Esto sucede en una condición muy pero muy particular, que es cuando la distancia centro a centro entre las rendijas es un múltiplo entero del ancho de las rendijas. Acá tenemos representado el perfil de intensidad para el caso en que A es igual a 3b, es decir, la distancia centro a centro entre las rendijas es 3 veces el ancho de las rendijas. Y podemos ir contando los mínimos de difracción y los máximos de interferencia. Recuerden que los mínimos de difracción están con un índice llamado K y los máximos de interferencia están con un índice llamado M. Así que, por ejemplo, este primer mínimo de difracción sucede cuando K es igual a 1. Este mínimo de difracción sucede cuando K es igual a menos 1. Y los máximos de interferencia, bueno, esto es cuando m es igual a 0, este es cuando m es igual a 1, este es cuando m es igual a 2, pero cuando m tiene que ser igual a 3, yo acá estoy esperando un máximo, pero este máximo es totalmente aniquilado por el mínimo de difracción, y por eso decimos que este orden está perdido. ¿Y qué orden es el que está perdido? 0, 1, 2, 3. El orden 3 está perdido y no se lo puede contar como válido. Los otros que están por afuera de esto sí se pueden contar como válidos desde luego. ¿Cómo son las relaciones entre índices de conteo de máximos y mínimos cuando tenemos el fenómeno de órdenes perdidos, o también a veces se lo llama órdenes frustrados? Eso viene de la definición de cada uno de estos factores. Acordémonos que alfa es pi a sobre lambda seno de teta, beta es pi b sobre lambda seno de teta. Y ahora lo que tenemos que hacer es imponer la condición de máximo y mínimo en cada caso para el orden frustrado. Entonces habíamos dicho que para alfa teníamos que imponer la condición de máximo, y eso era según que esto diera m veces pi, y en la condición de mínimo de difracción esto tenía que ser k veces pi. Así que podemos hacer el cociente alfa sobre beta es igual a todo esto dividido todo esto, que es igual a esto dividido esto. Entonces en este lado nos va a quedar que pi con pi se simplifica, me va a quedar m sobre
K. Y de este lado, bueno, me queda alfa sobre beta, pero me interesa lo que sucede acá, porque seno con seno se va, pi con pi se va, al lambda con lambda se va, y de este lado me queda A sobre B. Esta es la relación que existe entre índices de conteo y nos va a permitir, por ejemplo, encontrar cuántos lóbulos de interferencia existen, cuántos máximos de interferencia existen dentro del lóbulo central de difracción. En la práctica es de interés contar los máximos de interferencia que existen, ya sea en el lóbulo principal o en alguno de los lóbulos laterales, porque eso me da información sobre la geometría del obstáculo. En concreto tenemos islas de muchas franjas brillantes y se cuentan cuántas franjas brillantes hay en cada una de esas islas. Sabida la relación geométrica para que se produzcan máximos frustrados, entonces podemos darnos a la tarea de resolver algún caso concreto, como por ejemplo saber cuántos máximos de interferencia hay dentro del lóbulo principal, en algún caso como por ejemplo, digamos, cuando A es igual a 4 veces B. ¿Qué significa esto geométricamente? Este es el ancho de la rendija, ahora me paro en el centro y recorro 4 veces esa distancia, 1, 2, 3, 4, y ahí cargo en el centro de la otra rendija. Este es el esquema de nuestras rendijas para este caso en particular. Bueno, de acá entonces podemos despejar el valor de A sobre B, que es puramente geométrico, esto da 4. Pero por esta relación, nosotros sabemos que esto es M sobre K. ¿Y qué significa esto? Esto significa que M es igual a 4 veces K, donde K es el contador de los mínimos de difracción y M es el contador de los máximos de interferencia. El lóbulo principal de difracción, ¿entre dónde y dónde está limitado? Bueno, escribámoslo. El lóbulo principal está limitado por K igual a menos 1 y K igual a 1. Es decir, cuando K es igual a menos 1 tenemos un mínimo de difracción, y cuando K es igual a 1 también tenemos un mínimo de difracción. Esto es lo que me define la campana central. Ahora, tenemos que prestar atención en esta relación. ¿Por qué? Porque me dice cuánto vale el valor asociado de M en este lugar. Bueno, si K es igual a menos 1, entonces M es igual a menos 4. Y este es un máximo que está frustrado. Es decir, el mínimo de difracción destruye este máximo de interferencia. Podemos poner una X, si se quiere. Después, por el otro lado, cuando K es igual a 1, M es igual a 4 y este está frustrado. Tampoco está. Pero en el medio sí tenemos la posibilidad de que sí existan los otros valores de M intermedios, como por ejemplo M igual a menos 3, M igual a menos 2, M igual a menos 1, M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2, M igual a 3, y ahí paramos de contar, porque el siguiente, que es 4, no se puede. Entonces, ¿cuántos son los que efectivamente sobreviven entre estos dos mínimos de difracción? Bueno, sobreviven M igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Hay exactamente 7 máximos de interferencia adentro del lóbulo principal. Así que tenemos 7 máximos de interferencia adentro del lóbulo principal. Pero también podría ser de interés saber cuántos máximos de interferencia hay en algún lóbulo lateral, como por ejemplo el primer lóbulo lateral. Y el primer lóbulo lateral está limitado entre K igual a 1 y K igual a 2. Entonces el valor aparejado de M es igual a 2 por 4, 8. M igual a 8 está frustrado, así que no se puede. Y del otro lado, M igual a 4 no se puede. Pero en el medio sí se puede. M igual a 5, M igual a 6 y M igual a 7. Así que estos sí sobreviven y en cantidad son 3. 3, ¿qué cosa? Máximos de interferencia. Con esta información podemos hacer un dibujo cualitativo pero correcto de este caso. Lo podemos hacer en términos de la variable M, así que ustedes pueden aprovechar el cuadriculado de la hoja, hacer sus ejes, marcar y numerar. Recuerden que estos números representan el valor M de los máximos de interferencia. Y veamos, por ejemplo, dónde se da el máximo frustrado en todos los casos que vimos. Cuando M es igual a menos 4,
tenemos un máximo frustrado. Le podemos indicar una X ahí arriba. Cuando m es igual a 4, tenemos un máximo frustrado. Después, cuando m es igual a 8, tenemos otro máximo frustrado. Después hay más. Y chequeen que m igual a menos 8 también da un máximo frustrado. En el eje vertical representamos la intensidad, así que podemos dibujar un máximo. Este máximo es 4 veces I0 en este caso. Y dibujamos ahora la envolvente de la difracción. La difracción tiene su logro principal que va entre menos 4 y 4, así que podemos hacer una línea punteada de esta manera y luego vamos desde el 4 hasta el 8 para el siguiente lóbulo. Y esta figura es simétrica, así que tenemos que hacer una línea punteada y acá también. Así que esto es lo que modula todo desde afuera y ahora tenemos que dibujar los máximos de interferencia. Desde luego, cuando m es igual a 0, tenemos un máximo de interferencia. Después, cuando m es igual a 1, tenemos otro máximo de interferencia. Lo mismo cuando m es igual a 2, cuando m es igual a 3, cuando m es igual a 4, esto está frustrado, no se cuenta. Cuando m es igual a 5, sí tenemos. Cuando m es igual a 6, sí tenemos. Cuando m es igual a 7, sí tenemos. Y así sucesivamente. Del otro lado, la misma historia. Completamos este central. Después el de m igual a menos 1, el de m igual a menos 2, el de m igual a menos 3. Aquí está frustrado. El de m igual a menos 5. El de m igual a menos 6, el de m igual a menos 7, el de menos 8 está frustrado y así sucesivamente. Muy importante, indiquen los valores de K en los cuales esto está teniendo los mínimos de difracción. Cuando m es igual a 4, K es igual a 1. Cuando m es igual a menos 4, K es igual a menos 1. Cuando m es igual a menos 8, K es igual a menos 2. Y cuando m es igual a 8, K es igual a 2. En la segunda parte de este encuentro vamos a discutir sobre difracción e interferencia de muchas rendijas rectangulares. Pero si llegaste hasta acá y te gustó, toca me gusta y si te parece bien, suscríbete al canal. Gracias.